Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Voy a continuar con el tema que mencioné en el video anterior. O sea, estábamos hablando de las virtudes humanas. Entre las virtudes humanas pues tenemos las virtudes teologales, y entre las virtudes teologales tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y el tema de hoy pues es la caridad. La fe. El tema de la fe me va a ocupar un video más, porque es un poquito extenso, ¿sí? Recuerden que todo lo que yo digo en mis videos es con base en lo que enseña la religión católica. Y la religión católica enseña todo esto con base en la palabra de Dios, o sea, en las Sagradas Escrituras. Entonces empecemos. ¿Qué es la fe? La fe, en cortas palabras, es creer sin haber visto. La fe es un don, luz divina por medio del cual somos capaces de reconocer a Dios. La fe es un encuentro personal con Cristo. La fe se perfecciona por los dones del Espíritu Santo. La fe es tener por cierto cuanto Dios ha revelado. La fe, escúchenlo bien, es salvación. Quien no tiene fe no se salvará. Ser cristiano, por lo tanto, significa ser creyente. Pero ser cristiano, desafortunadamente, ha habido muchas divisiones a raíz del inicio del protestantismo. Entonces, en este momento debemos distinguir entre el cristiano católico y el cristiano protestante. ¿Por qué? Porque el cristiano católico es creyente, definitivamente. Cree en Jesús y hace lo que Jesús dice, lo que dice la palabra de Dios. Mientras que los cristianos protestantes dicen ser creyentes, pero ellos no creen en lo que dice la palabra de Dios. Así lo lean y lo que te lean no lo creen. Por eso esa división, ¿sí? La fe no es solo cuestión de inteligencia y voluntad. Estaba en cuestión de corazón. La fe procede únicamente de la revelación de Dios y de la divina gracia por la cual el hombre debe dejarse abrir. Por la fe. Vemos, por favor, tengan lapicero y un cuadernito y la Sagrada Biblia si es posible a mano, porque voy a leer una nota, un capítulo literal, pero por los demás voy mencionando citas bíblicas. Y a lo último del video pues les voy a dar todas las citas bíblicas que están en la Sagrada Escritura acerca de este tema, ¿correcto? Bueno, si vemos en Romanos capítulo 10, versículo 14, cuando San Pablo escribió a los romanos, él decía: ¿cómo invocamos a Dios si no tenemos fe? ¿Cómo vamos a creer en Él si no hemos oído hablar de Él? La fe, ¿eso qué quiere decir? Que la fe nace de la predicación. La fe nace al oír el mensaje de Dios, y ese mensaje viene de la palabra de Dios, o sea, de las Sagradas Escrituras. Yo a veces me pregunto, ¿será que esta persona nunca ha leído las Sagradas Escrituras? Yo creo que hay muchas personas que no han leído la Sagrada Escritura, porque a mí inicialmente durante muchos años me pasó eso. Yo no había tenido la inteligencia ni la sabiduría de comprobar por mí misma lo que dice la palabra de Dios. Afortunadamente desperté, ¿sí? Entonces, claro que hay gente que no lo sabe, pero hay muchos que lo saben y se hacen los sordos. O sea, esas personas que se hacen los sordos son los que crean su propio Dios, a su conveniencia. Ellos saben que existe un Dios, pero ellos dicen: no, pues mi Diosito está misericordioso, y cómo no me va a perdonar que yo sea feliz, o cómo no me va a perdonar que yo actúe de esta forma, que haga lo que a mí me gusta. Eso es cuando uno se crea un Dios a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, hay muchos que dicen ser católicos, pero no creen tampoco en la palabra de Dios, igual que los protestantes. Yo digo que son católicos, protestantes camuflados en la Iglesia Católica. Y por lo que le dije anteriormente, son los que tienen su propio Dios. Escuchan hablar de Dios. Hay personas que no es más sino que tú le pongas a hablar de Dios y se ponen furiosos. Cambian el tema y se van, ¿sí? Cuando escuchan la palabra de Dios, ay no, dice:
esta es una fanática o este es un fanático, ¿cierto? Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, este capítulo de Hebreos dice que la palabra de Dios tiene doble filo. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, perdón. O sea, sin la palabra de Dios estamos desarmados. Para creer de verdad necesitamos la palabra de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad la encontramos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, quien no lee las Sagradas Escrituras es porque tiene su propio Dios y le da miedo saber la verdad. Voy a dar un ejemplo muy importante que yo creo que es un ejemplo muy para el caso sobre la fe. Eso lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 5. Muchos católicos ya habrán oído hablar de esta cita bíblica, ¿cierto? Voy a leerla textualmente. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entre en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: le aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían de estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Mire, por la fe del capitán, el criado, Jesús, digamos a larga distancia, sanó al criado del capitán, ¿sí? Eso es un ejemplo de fe viva, ¿cierto? A ver, si ustedes los católicos, los que somos católicos, los que vamos a misa, pero de verdad los que van a escuchar bien la Santa Misa, a rendirle adoración a Dios como debe ser, los que de verdad van a concentrarse en lo que el sacerdote dice en la Santa Misa, habrán escuchado cuando ya al final de la misa, prácticamente cuando ya el sacerdote ha consagrado el pan y el vino, y cuando ya el sacerdote prácticamente antesito de empezar a repartir la Sagrada Comunión, el sacerdote levanta la hostia y dice, y todos dicen con él a una sola voz: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Le suena, ¿verdad? Eso coincide con esta cita bíblica que le acabo de decir. Eso no es invento de los padres, de los sacerdotes, no es invento de la Iglesia Católica. Eso viene de la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, podemos ver Juan capítulo 20, versículo 30. Es aquí donde dice que lo dicho por Jesús se ha escrito para creer en Jesús como el Mesías, ¿sí? Ahora, Satanás no quiere que el católico crea, impidiendo que nos acerquemos a la palabra de Dios para que no creamos. Pues no solo el católico, a Satanás no le gusta que nadie empiece a creer, ¿verdad? La meta de la fe es tener vida. Recuerden, la fe es salvación. Para creer debemos de leer las Sagradas Escrituras. Existen personas que desconocen las Escrituras y no quieren leerlas, ¿sí? Otras que, bueno, de pronto por ahí de vez en cuando le dan una leidita, pero pare de contar. Otro ejemplo de lo que es la fe, por ejemplo, la hallamos en San Lucas, capítulo 1, versículo 45. O sea, cuando en la anunciación de la Santísima Virgen por un ángel de Dios. Más fe no podía haber ahí en María, cuando recibió la noticia, ¿cierto? El trabajo de Satanás es arrancarnos del corazón la palabra de Dios,
que creamos que la palabra de Dios no tiene importancia, que es anticuada. Su finalidad, para que no se salven. Por eso actualmente en este mundo tan moderno que todo el mundo solo piensa en el material, ya nadie se acuerda de Dios. Todo el mundo solo piensa en divertirse, en el paseo, en la rumba, en todo, pero Dios ni por equivocación, ¿verdad? Eso, esa persona es anticuada, ¿correcto? Eso, ¿para qué vamos a hacer algo que nos diga que Dios existe? Entonces, para guiarnos en la fe, hay una conexión muy grande entre la fe y el amor. Como siempre, el amor. Fe sin amor no es posible. Es más, fe sin obras es una fe muerta. ¿Cuándo es una fe muerta? Cuando ha perdido el dinamismo por las obras. Satanás también cree, ¿no? ¿A qué obras nos referimos aquí? Esta virtud no se destruye por el pecado mortal, al contrario. Por la fe nos salvamos cuando llega verdaderamente el arrepentimiento. La verdadera fe salvadora es la del corazón. El que no cree, escuchen esto, por favor, escuchen lo que es muy importante. El que no cree ha sido condenado. Mire qué palabras dichas en Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree ha sido condenado. La fe nos es infundida con el sacramento del bautismo. Por eso yo les decía que la fe, uno no nace con la fe. La fe empieza cuando ya se bautiza la persona. Imagínense todos los protestantes que no bautizan a sus hijos, le quitan el derecho desde ya a la fe que proviene de Dios. La fe es la victoria que triunfa del mundo. Veamos una de Juan capítulo 5, versículo 4. El verdadero cristiano hace muchos actos de fe implícitos. Implícitos, por ejemplo, a esas obras es que me estoy refiriendo yo cuando que dice sin la fe sin obras es muerta. Dice, el verdadero cristiano hace muchos actos de fe implícitos, por ejemplo, cuando reza, cuando hace la señal de la cruz, cuando por amor a Dios lucha contra las tentaciones. O sea, hay muchas pruebas de lo que es la fe implícitamente. Por ejemplo, una persona que se confiesa es porque cree en la confesión, ¿verdad? Tiene fe que eso le va a ayudar para la salvación de su alma. Se confiesa para poder recibir la Sagrada Comunión. Eso es otro acto de fe, ¿sí? Y muchos otros actos. Por eso decimos que la fe es salvación. Los protestantes juran que ellos simplemente con decir Jesús, decir Jesús yo creo en ti, ya con eso están salvados. Pero no, Señor, eso no lo dice la palabra de Dios. Para guiarnos en la fe está la iglesia que fundó Cristo, que ya eso es requete sabido que es la iglesia católica. Vemos muchas otras iglesias en que, como le estaba diciendo, que solo la fe lo salvará, lo cual no es cierto. No puede haber fe sin obras ni obras sin fe, ¿sí? La mejor demostración de fe es la oración. La fe vive la fe vive por la oración y la oración por la fe. Uno de los mayores pecados y que se ha promulgado desde el año 1500 es renegar de la fe. Eso es lo que se llama el pecado de la apostasía. La fe no se puede negar. Hay muchos católicos, muchas personas que habiendo sido católicos de un momento a otro, como ignoraban su doctrina, recuerden esto, métanse en la cabeza. Católico ignorante, seguro protestante. ¿Sí? Si un católico no está bien instruido en su fe, no tiene conocimiento a fondo de lo que es su fe, viene fácilmente, como ha venido muchos años atrás, ha venido pasando, viene un protestante con 2 o 3 capítulos o versículos de la Sagrada Escritura y hace que la persona que se decía que era católica deje su fe
y se pase a una fe diferente a la que dice las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ni el temor a la muerte o los tormentos más atroces nos puede llevar a regir nuestra fe. Debemos de ser celosos con nuestra fe. El celo por la fe es adverso a imposición violenta y a todo engaño. Recuerden, no debemos ser tibios en la fe. Hay mucho católico que es tibio en la fe. Por eso mi idea cuando hago estos videos es simplemente ayudar a evangelizar un poquito. Para algo bueno han de servir las redes sociales, ¿verdad? Para algo bueno han de servir el servicio que tenemos de YouTube, para como un granito de arena contribuir a la evangelización, ¿verdad? Igual yo no le digo a la gente, a nadie que me crea. Para eso está la palabra de Dios, para eso las personas que me escuchan son personas inteligentes que pueden investigar por sí mismos cada cosa de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Voy a mencionarles rápidamente los capítulos y versículos que pueden ir viendo ya en espera del segundo video, ¿correcto? Vamos a ver San Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Capítulo 7, versículo 21. Capítulo 10, versículo 32. San Juan, capítulo 20, versículo 30. San Lucas, capítulo 1, versículo 45. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Romanos, capítulo 10, versículo 10 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 9, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Gálatas capítulo 5, versículo 6, San Marcos capítulo 8, versículo 38, San Marcos capítulo 16, versículo 15, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18, 1 de Corintios capítulo 13, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. De pronto hay más, supongo que hay más, pero bueno, ahí saqué lo principal como para que ustedes se diviertan buscando y discerniendo la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagan por ustedes mismos y si tienen dudas muy profundas, busquen a un sacerdote de verdad, pues que sea de verdad un sacerdote católico, ¿no? Y encuentren la buena explicación a lo que tal vez ustedes no entienden. Hay muchas cosas que son muy claras en la Biblia, pero hay otras que necesitamos de la ayuda del que de verdad sabe. Yo no sé, yo para exponerle a ustedes este tema me ha tocado averiguar, me ha tocado leer, me ha tocado consultar para no caer en el error, pero no estoy exenta de caer en el error en la investigación, ¿verdad? Entonces, para eso, las personas que escuchan, yo deduzco, son personas inteligentes. Y algún granito de arena, toda esta semilla que poco a poco voy regando, en algún momento, algún granito, una semillita va a germinar, ¿ok? Bueno, esperen mi próximo video. No siendo más, pues simplemente, si les gusta mi video, si quieren escuchar los próximos videos que yo vaya sacando, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada. También den dedo arriba si les gusta los videos, ¿no? Bueno, no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.